Saludos tecnaditos, les habla José Luis de Camatrónico.com y aquí estamos con la quinta entrega ya de los vídeos dedicados a la gestión de nuestra pantalla HDMI de Nestion mediante las librerías oficiales del fabricante. Con estas librerías lo que conseguimos es establecer una comunicación más fácil entre los eventos producidos en nuestra pantalla y nuestro Arduino. Y en esta quinta entrega lo que vamos a hablar va a ser del componente Gauge. Para todos aquellos que no os dais cuenta cuál es el componente Gauge, deciros que se trata de una aguja que simula lo que sería una esfera analógica. De esta forma podemos hacer fácilmente toda la simulación de velocímetros, contrarrevoluciones, medidores de presión, medidores de temperatura, todo aquello que necesite una aguja para marcar o indicar la medida que estamos haciendo. Aquí ya en pantalla tenéis lo que es el constructor. La forma de crear un objeto de este componente es relativamente fácil. Aquí lo podéis ver en pantalla, cuál es su constructor y su destructor. Y lo único que tenemos que hacer sería darle el nombre del objeto y indicarle tres parámetros que son casi todos conocidos ya por nosotros, ya que se suelen utilizar en otras clases. Sería indicarles, como siempre, la página donde tenemos el componente, la identificación del componente y el nombre que le queremos dar al componente. De esa forma ya tendríamos creado el objeto para utilizar con esta clase. Aquí en pantalla ahora estáis viendo todas las funciones que tiene esta clase. Vamos a repasarlas una por una. Empezamos con el getValue y el setValue. Esto lo que hace es el get recuperar la información que tiene el puntero, es decir, recupera el valor que tiene el componente, y el setValue lo que hace es setear el valor del componente. Importante, el valor del componente va entre 0 y 360 grados, que sería la esfera completa. Recordarlo porque hay otra serie de componentes que tienen otro tipo de valores. En este caso, los valores están comprendidos entre 0 y 360. El get background y el set background lo que te hace es recuperar el color del fondo y setear el color del fondo. El get font y el set font lo que hace es recuperar el color de la fuente y setear el color de la fuente. El set background crop lo que hace es setear la imagen del crop. Y el get pointer y el set pointer, con eso lo que le indicamos es o recuperamos la información del valor del ancho de la aguja del componente o bien seteamos el valor del ancho de la aguja del componente. De todas estas funciones que tenemos aquí, básicamente, según mi opinión, hay dos que son muy importantes. El setValue y podría ser que nos interesara el setPointer. Porque después de que tú has creado la esfera en el editor de la Nestion, básicamente, generalmente no necesitas cambiar ningún valor ya. Ya lo has hecho a tu gusto y entonces lo único que vas a necesitar sería setear el valor para que el valor vaya cambiando dependiendo de la variable que tú tengas, ¿no? Como podéis observar, esta clase tiene muy pocas funciones y es un componente que es muy fácil de tanto utilizar como de modificar. Y ya sin más, os voy a explicar la pantalla que diseñé en nuestra Nestion para realizar pruebas con esta clase. Bueno, y aquí vamos a abrir el diseño de la pantalla que he creado para hacer pruebas con esta clase. Como podéis observar, es un diseño muy sencillo. Aquí tenemos un fondo, que es este fondo que he creado. Por otro lado tenemos el componente Gauge, que es este que estáis viendo aquí. Y también he puesto un valor digital para que nos diga el valor en cada momento. ¿La idea qué es? La idea es que nosotros utilizando un potenciómetro tengamos todo el rango desde aquí hasta aquí. Entonces, aquí tendríamos la que es la aguja que nos indicaría ese rango y por otro lado, en este valor numérico lo que vamos a hacer es leer el valor del potenciómetro y que nos lo indicará aquí. Como podéis observar, el diseño es muy sencillo
Y como siempre, no hace falta que vosotros os creéis esta pantalla, ya que voy a dejar en un RAR tanto el fichero de la Nextion como el fichero del Arduino para que vosotros lo podáis probar directamente sin necesidad de que perdáis el tiempo en crear esta pantalla. La verdad es que muchas veces os sería bueno ir practicando, pero también es cierto que como estamos aún aprendiendo a utilizar todas las clases y sus funciones, pues vale la pena que entendáis mejor el funcionamiento de la función antes de perder el tiempo en crear las pantallas para la Nextion. Por ese motivo lo voy a poner a vuestra disposición esta pantalla para que podáis empezar a trastear en el mismo momento que yo publique el vídeo. Y ya sin más, os voy a explicar el programa del Arduino que he creado para comunicar entre el Arduino y esta pantalla que estaría subida en la Nextion. Bueno, y aquí podéis observar el programa que he creado yo para realizar las pruebas con esta clase. Entonces lo que vamos a hacer es, como os comenté antes, vamos a leer el valor de un potenciómetro y ese valor del potenciómetro vamos a hacer dos cosas con él. Por un lado, lo vamos a ajustar a la esfera que teníamos antes creada en el editor de Nextion y por otro lado vamos a enviar el dato del leído por el Arduino, lo vamos a enviar también hacia la pantalla. En este caso no vamos a mostrar los grados, que sería lo que mostraría la aguja, sino lo que vamos a mostrar es el valor que lee el Arduino de su entrada analógica, es decir, un valor que va a estar comprendido entre 0 y 1023. Entonces, os voy a explicar el programa para que, si alguien tiene una duda, sepa lo que hice en cada momento. Empezamos siempre indicándole la llamada a las librerías. Creamos un objeto, en este caso es un objeto de la clase NextGauge, que le estamos diciendo que está en la página 0, que la ID de componente es 1 y que se va a llamar Z0. También vamos a crear un segundo componente, que es un componente NextTest, que este componente aún no lo hemos explicado, pero bueno, que sepáis más o menos cómo funciona, y que está en la página 0, va a llevar el identificador del componente 2 y se va a llamar T0. Creamos una constante para indicarnos dónde va a estar la entrada de nuestro potenciómetro. También hacemos la salida del LED por si necesitáramos, que no la voy a usar. Y creamos un par de variables. En este caso, una variable para la lectura del potenciómetro y un pequeño array de 10 posiciones llamado buffer. En el setup, lo único que vamos a hacer es inicializar la pantalla, no vamos a hacer nada más. Imprimiremos también en el puerto de depuración setup down, pero vamos, solo para que en caso de que no nos funcionara sepamos que el Arduino está funcionando correctamente. Y ya dentro de nuestro loop, lo que hacemos es, leemos el potenciómetro, adaptamos la lectura del potenciómetro a los grados para la pantalla. Recordaros que si os habéis fijado en la pantalla veis que no es una pantalla completa, es decir, no utiliza los 360 grados, solo utiliza aproximadamente 3/4 partes de la esfera. Entonces yo ya he calculado que tiene aproximadamente 270 grados de funcionamiento. Y entonces yo la medida la quiero entre 0 y 270 porque es el rango útil que voy a necesitar para la pantalla. Y aquí lo único que hacemos es pasar el valor a string. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pasemos el valor a la pantalla, tiene que ser un string y no un dato numérico. Y entonces lo hago aquí para luego, al final de esta pequeña procedimiento, indicarle que me imprima el valor en la pantalla de Nextion. Si os habéis fijado en la esfera que yo creé, el 0 de la esfera está aproximadamente a unos 340 grados, no, perdón, está aproximadamente a unos 290 grados o así. Entonces, cuando el potenciómetro da 0, no está en el 0 de la esfera. Y para eso este if. Lo que le hago es restarle un valor para saber siempre dónde está o sumárselo. Esto es un pequeño truquito porque, ya como os digo, el 0 del potenciómetro no coincide con el 0 de mi esfera. Entonces con este if adapto el valor a los grados que quiero que se muestren en pantalla.
Esto solo lo utilizo para que en caso de que haya un valor que erróneo y se me salga fuera de la esfera, no me lo muestre en pantalla. No vaya a ser que me aparezca la aguja en un sitio donde no hay esfera. Nada más que vale para eso. En aquí lo que estoy haciendo justamente es enviarle el valor que ha leído después del map a la pantalla Nestion. Y en estas últimas 3 líneas, lo que hago primero es borrar el buffer. No vaya a ser que haya algún valor residual que me haga tener un valor no deseado. Y lo que hago es pasar el valor del potenciómetro al buffer. Y cuando ya lo tengo, lo único que tengo que hacer es imprimir el buffer en la etiqueta de texto que tengo creada en el editor de Nestion. O sea, en este caso estaría en la pantalla. Y es lo que hago con esta línea de código. Le estoy diciendo que me imprima los caracteres que previamente he depositado en el buffer, que me las imprime en la pantalla. ¿Qué consigo con esto? Pues nada más y nada menos que el valor que he leído del potenciómetro, que repito, va de 0 a 1023, me lo imprima en la etiqueta de texto que tengo en la pantalla. Nada más. Como veis, este es un programa muy sencillo. Bueno, y aquí tenéis el montaje. Esto es un sensor de humedad y de presión que era de otro circuito. Entonces aquí lo único que tenemos sería una fuente de alimentación, la pantalla Nestion donde tenemos el programa ya cargado y el Arduino Mega también con el programa ya cargado. Y aquí tenemos el potenciómetro para simular la entrada de 0,5 voltios, que será la que nos leerá el Arduino y la que enviará de forma analógica y de forma digital hacia la pantalla. Vamos a darle tensión. Bueno, y aquí ya podéis ver cómo está marcando la esfera analógica 0 y también está marcando 0. Le vamos a ir moviendo el potenciómetro. Teníamos apagada la fuente de alimentación, entonces vemos que aquí está marcando 0. Y vemos cómo sube. Ahora lo tengo al 50%. Eso que tiemble la aguja es que no tengo puesto ningún filtro y está oscilando un poco la tensión. Pero veis cómo funciona perfectamente. Está dando algún error porque los cables no están bien conectados, está dando un falso contacto. Pero bueno, para lo que queremos nosotros, que es para que veáis cómo funciona el programa, nos llega. Ahora está mucho más estable después de haberle movido los cablecitos. Entonces, como os he dicho en el programa, el número de aquí, lo que está leyendo es lo que está leyendo el Arduino, en este caso de 0 a 5 voltios, que corresponde con 0 a 1023, y la parte de arriba sería la esfera analógica. Y nada más. Como podéis observar, funciona perfectamente. Y sin más, se despide de vosotros José Luis, esperando que nos deis de nuevo un like para que la comunidad siga creciendo, cada vez seamos más y nuestros vídeos puedan llegar a más gente. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.